Buenos días, Jessica. Hola, Jessica, buenos días. No se te escucha. Entonces, ¿sabes qué? Si quieres sal y vuelve y entra, porque podría ser de pronto eso. A ver si se puede arreglar, porque no te estoy escuchando. A ver, yo le subo el volumen a esto. Sí, no. Sal y vuelve y entra. A ver si se arregla. ¿Ok? Ah. Ya entraste, pero creo que no te escucho. Y por el otro dispositivo está activándose el audio. A ver, intenta ahí. Profe, ahí me escucha. Ah, sí, ahora sí te escucho. Con el otro, ¿qué? ¿Entraste con qué? ¿Con el celular? Sí, profe, porque el computador no me sirvió. Ay, ¿qué le habrá pasado? No sé. ¿Será que se dañó? Sí, porque en otra clase intenté y no. ¿Tampoco? Bueno, entonces aunque sea para terminarlo de la exposición, activa el audio, Listo, profe. ¿cierto? Listo, ya está entrando ahí Juliana. Hola Juliana, buenos días. Buenos días, profe. Dale. Está entrando Brian también. Hola Brian, buenos días. Bueno, esperemos un minuto, si no, empezamos, ¿ok? Un minutico, si no, entonces ve preparando todo, Jessica, y entramos, ¿ok? Pues terminamos. Listo, profe.
Bueno, empecemos. Ya empecemos con los que están. ¿Listo, Jessica? Entonces, recuerdo que ayer nos quedamos en una parte de... ¿Fue una exportaciones o noticia, importaciones? Ah, sí, la noticia. Sí, la noticia. en esta parte creo que era. Sí, perfecto en eso. Claro, en donde se mostraba lo de la tasa de desempleo, la inflación y la balanza de pagos, el comportamiento que ha estado en el último, bueno, el último trimestre del 2020, el primero del 2021 y el segundo del 2021 con déficit. Y bastante. O sea, importamos más de lo que exportamos. Sí, sí. En Perfecto. esto ya iba a pasar a lo que eran las importaciones de julio 2021. Y se veía que eran las mayores importaciones se estaban dando en suministros industriales, no específicos y en otra partida. Y se estaban disminuyendo lo que era equipo de transporte y sus piezas y los de accesorios y también de artículos de consumo no especificados en otra partida y el otro era combustibles y lubricantes. Y en cambio los demás sí estaban subiendo lo que eran las importaciones que están llegando a Colombia. Y sé que por grandes categorías económicas, los que más contribuyeron el aumento fueron los suministros industriales, equipo de transporte, combustibles y bienes de capital. Y en comparación con julio de 2019, cuando no estaba la pandemia, pues se registró un incremento de las compras en un 5,2%. Pues aquí como se ve reflejado que en el 2021, pues, no, sí, en 2021 en julio se dio una subida a lo que eran en julio del 2020 del año pasado ya. Y esto ya habla de las variables macroeconómicas de Colombia y cómo fueron las exportaciones que se estuvieron dando hasta el 2020 y que en 2010 hasta, mejor dicho, en el 2015 se dieron una disminución en lo que fue la balanza de pagos, o sea, hubo un déficit y en el de 2010 al 2000, al 2012, pues 2010 a 2011 se dio una subida, ya comenzó un déficit y 2015 hasta el 2017 pues hubo un superávit que se dio la subida de las exportaciones e importaciones que hubo en Colombia y se dio pues una buena balanza de pagos en estos años. Y este es el índice de las exportaciones que tuvieron una subida hasta el 2014 y ya se dieron una baja hasta el 2016, pues ahí sigue de una manera pues algo pues continua sin tanta subida y tanta bajada de lo que fueron estos en estos años. Y aquí habla de los principales sectores en el 2020, que dice que fue el petróleo, carbón, eh, las otras minerías, el café, la química básica y pues ya el resto de, que esto habla de las exportaciones, luego son las importaciones que ya es lo que es maquinaria, equipo, química básica, automotor, franjas agrícolas, metalurgia y de restos, que esto ya es de importaciones a Colombia. De las exportaciones, pues aquí se dice que minero energéticos pues se dio en mayor cantidad con 24.179.666 de euros, de dólares, y ya no minero energético pues se dio con menor cantidad, con 15.309.502 de dólares. Pues aquí ya habla de la inversión directa en Colombia, que son los datos acumulados, o sea, de lo que se dio en millones de dólares en Colombia, pues fueron de 2009 al 2020 de 49.478.2 y en participación fueron pues ya del 100%, que esto fue lo que se dio entre estos años.
Y ya de la inversión extranjera directa por sectores, pues se dio más en lo que es servicios financieros y empresariales y con menos participación, pues lo de transporte y almacenamiento y demás. Aquí ya habla de las proyecciones que se están fijando para este año, que pues dice que esperamos que el crecimiento económico de Colombia en 2021 se ubique en 8%, una tasa inédita en la historia moderna de nuestra economía, ya que pues 3 puntos por encima de nuestra estimación previa, que son los pues 4,7%, y que el aporte de las exportaciones del PIB aumentará el 6% por la reactivación de la demanda externa, y las importaciones aumentarán en 10,2% en 2021, pues ya de que se dio pues la reactivación económica en Colombia, pues ya van a aumentar estos índices. Y que uno de los impactos más marcados de la pandemia y cuya gestión será determinante para el devenir de la economía, tanto en 2021 como en los años siguientes, es la ampliación del déficit y el endeudamiento público. Y aquí ya dice que pues los riesgos que trajo a Colombia fue pues las nuevas cepas del COVID-19, la distribución desigual de las vacunas y el sobrecalentamiento de la economía estadounidense y su eventual efecto al alza sobre la inflación y las tasas de interés, que esto fue lo que disminuyó algo lo que entraba a Colombia y demás. Y pues las oportunidades que se tienen para el incremento pues son dinámico cierre de 2020 y adaptación a la realidad de la pandemia 2021, y pues el impulso proveniente de la política monetaria en terrenos expansivos y planes de infraestructura y edificaciones que se están dando pues posiblemente ya para este año, y posibles repercusiones que está pues el menos impacto de la pandemia, el repunte acelerado de la economía mundial, los mejores precios de materias primas que impulsarían nuestros términos de intercambio. Otro sería la normalización más lenta de lo esperado, el endurecimiento de las condiciones financieras globales, pues también los efectos desfavorables sobre mercados emergentes. El gasto agregado puede seguirse dinamizando, los sectores como industria de construcción y comercio seguirán ganando la atracción, y proyecciones de crecimiento de mediano plazo más conservadora, y por último el deterioro del entorno macroeconómico y afectación en la confianza de empresarios, inversionistas y consumidores que se está dando generalmente. Aquí ya he hablado de los socios comerciales que tiene Colombia, que ya pues habla generalmente de lo que es Estados Unidos, que es uno de los principales, en lo que es exportaciones, importaciones, y de segundo está lo que es China, que ya sigue a lo que es Estados Unidos en exportaciones con 10% que Colombia le está generando, y en importaciones de China Colombia pues con un 21%. Y ya en lo que es países con menos participación en esto están lo que es Perú, España, Chile, Brasil, México, Turquía, Ecuador y Panamá, que son los siguientes que tienen de exportadores que exporta a Colombia, ellos mejor dicho. Y de importadores, el que menos le importa a Colombia ya sería España con 2%, Francia, India también, Japón, y ya le sigue lo que es Alemania, Brasil, México y pues el resto de países que le están importando a Colombia. Esto ya hablo sobre el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que pues es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona libre de comercio de bienes y servicios en la que se eliminan aranceles y se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo, sea los acuerdos que tiene Colombia, ya sea con otros países. Y aquí ya habla de los acuerdos vigentes que tiene actualmente, que es pues ya el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, acuerdo de libre comercio entre Colombia y Suiza, entre Colombia y con Costa Rica, con Venezuela, con Canadá,
con la Unión Europea, la otra es el Alianza del Pacífico, el otro es el acuerdo comercial que tiene con Panamá, el otro es con el EFTA, y por último está lo que es el acuerdo comercial que tiene con Israel. Y pues las empresas beneficiadas actualmente en estos acuerdos pues está China Spot, que es una exportadora de flores entre Colombia y China. Otra es el Control Biológico, que es una exportadora de insumos y productos agrícolas entre Colombia y lo que es Estados Unidos. Y Confines, que es una exportadora de frutas exóticas entre Colombia y Canadá. Y otra es Leven Company, exportador textil entre Colombia y Estados Unidos. Y por último está Otter Trading, que es una exportadora y comercializadora de productos agrícolas entre lo que es Colombia y Chile. Y los sectores principalmente pues que ya están beneficiados con este tratado de libre comercio son los que las flores, la indumentaria y los artículos de cuero, que es principalmente lo que está regido lo que es Estados Unidos. Y aquí hablo de los sectores que están perjudicados por lo que es el arroz, porque dice que Colombia produce 2 millones de toneladas de arroz por año solamente para consumo local con la firma del TLC. En cambio, Estados Unidos está en capacidad de exportar a Colombia lo que son 79.000 toneladas de arroz a bajo precio, situación que afectaría inminentemente a los productores locales pues de Colombia. Y está de segundo lo que es el maíz, de que Colombia consume cerca de 4 millones de toneladas de maíz, de las cuales solo produce 1 millón, y que el país importó 3,6 millones de toneladas de maíz en la temporada de 2010 a 2011, y que adicionalmente pues Estados Unidos produce el 39,9% de la producción mundial. De esto ya afecta lo que es Colombia también. Y por otra parte está el pollo, que son los productores de carne de pollo, se ven gravemente amenazados. Un simple ejemplo es que una tonelada de patas de pollo importada a Estados Unidos cuesta pues $1.000, y la misma cantidad producida localmente y vendida en los supermercados cuesta aproximadamente pues el doble, que ya son los $2.000. Y pues aquí ya son las ventajas que tiene el TLC en Colombia, que pues ya es el acceso a mercados más amplios, el acceso a productos de mayor calidad, menores precios, contacto con avances tecnológicos y científicos, y que abarca todo el universo arancelario. Y pues las ventajas que está dando en Colombia, pues la desaparición de la producción nacional, pues ya hablas de lo que está perjudicando en Colombia. Otro es la competencia con la importación de mercancías, que ya pues con una competencia grande de lo que es Estados Unidos. Otra es la mano de obra barata, salarios más bajos y la disminución de los recursos del Estado. Y ya, profe, aquí ya viene lo que es el quiz. Excelente, listo. Ven la importancia de los tratados del libre comercio, o sea, negociar con otros países y tener, digamos, tanto impuestos como aranceles exclusivos. Y el tema que tocó Jessica también es bien, bien importante con respecto a los productos que han tenido desventaja con estos TLCs. ¿Listo? Qué chévere. Gracias, Jessica. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo para el quiz? 15 minutos también, profe. 15 minutos. Muy bien. Listo. Entonces, todos hacer el quiz y ya en 15 minutos, o sea, a las 40, 10 y 40, empezamos con la otra exposición. ¿Listo?
Les quedan 5 minutos. Listo, muy bien. Tiempo. Ustedes deben enviárselo a Jessica, por favor. Y vamos a preparar la exposición de pobreza. ¿Listo? Listo.
¿Listo? ¿Ya le enviaron el trabajo a Jessica? ¿El quiz? Y Ana María y Juliana deben enviarme la calificación. Por favor. Listo. Entonces, vamos, Brian. Vamos a compartir pantalla y hablar de este tema que también es igual de interesante. Y van a ver con este tema, cuando uno dice, no, es que no es pobre, profe, es que van a ver realmente qué es la pobreza. ¿Listo? Entonces vamos, Brian. Ahí ya en pantalla, Sí, ya la vemos. ¿Ya la ven ustedes también? Yo sí la veo. Listo. Listo, Brian. Vamos. listo. Buenos días, hoy voy a exponer sobre la pobreza en Colombia. Voy a explicar la pobreza en Colombia y la evolución entre los años 1950 y 2000. En resumen, el fenómeno de la pobreza en Colombia es una compleja red de factores entrelazados. Se observó que el llamado índice de desarrollo humano, que mide los progresos relativos de la esperanza de vida en la alfabetización y per cápita mínimo, continuó elevándose hasta alcanzar un nivel del 84% en 1994, mientras que en 1950 tan solo era del 36%, lo cual implica un progreso de 48 puntos repartidos entre los años 1950, 1970 y del 1970 al 1994. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que tuvo un progreso muy favorable para la sociedad, ya que aumentó que apenas disminuyó la alfabetización en el país, la esperanza de vida aumentó y el ingreso per cápita mínimo aumentó hacia los trabajadores y empleadores. Sin embargo, no hay que dejar afuera las inalcanzables guerras que vivimos en nuestro país a causa del narcotráfico, ya que esta es una parte fundamental de la pobreza en nuestro país. Y allí nos nace la pregunta: ¿por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia? Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo: más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e inalcanzables tragedias personales. Pero ¿cómo empezó el conflicto? ¿Quiénes son sus protagonistas y por qué una de las democracias más estables de Latinoamérica ha habido una guerra por más de medio siglo? Lo cual se remonta a lo siguiente: ¿cuáles son los orígenes de la violencia? Tal vez decir que los conflictos colombianos pueden retraerse hasta la época de la conquista es remontarse demasiado, o sea, muchísimo tiempo atrás. Era un enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todos los conflictos del país. A partir del entonces, la confrontación bipartidista nunca cesó. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques. En un primer momento en el epicentro de Bogotá, aunque luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Eh, Allí, pues, como todos sabemos, eso fue pues obra de los carteles,
pues allí se vio pues un poco el crecimiento hacia el narcotráfico y pues en Colombia la guerra contra el narcotráfico empezó el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. En ese entonces, el señor Pablo Escobar era representante de la Cámara, bueno, el representante de Cámara, y de quien Lara ya había venido denunciando sus actividades, por lo cual se iban a hacer, como expliqué, el narcotráfico y empiezan pues estas luchas contra él y pues así, ¿cómo explicarlo? Estas luchas vienen perjudicándonos a nosotros porque la plata destinada contra el enfrentamiento contra estas bandas delincuenciales, contra el microtráfico, narcotráfico y todo esto, eh, nos podría o nos puede haber servido para, no sé, inalcanzables, por decirlo así, viviendas para familias, buena alimentación a familias que, pues, que lo necesitan, y pues así subir el porcentaje de personas que reciben un per cápita mínimo a, pues, a que sea una mejor favorable vida para ellos. Una parte de la historia de la pobreza en Colombia, a mediados de la década de los 90, no, qué pena, la parte de la historia es del mundo. A mediados de la década de los 90 se crea la Red de Solidaridad Social. Hacia finales de 1996 beneficiaba a 2.8 millones de personas y 7 estrategias más de ámbito social, las cuales son el desarrollo humano, la seguridad social, el mejoramiento de hábitat, la actividad y participación de la mujer, la atención a minorías étnicas, justicia y desarrollo de la economía solidaria. ¿Esto qué quería o cuál era el fin? El fin de esto era pues no tanto, por decirlo así, sacar de las personas de la pobreza, sino dar un plus a estas personas de cómo hacerlo, qué hacer y para qué, cómo invertir su plata. En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Salto Social entre 1994 y 1996, el gasto social del Producto Interno Bruto pasó de un 12% a un 15%, con un impacto positivo en la calidad de los colombianos. La tasa de analfabetismo adulto disminuyó un 15% en 1994 y pasó de un 15% a un 6.6% en 1993. El índice de personas con ingresos menores a $2 el día, o sea, un 33%, pasó a un 13%. El cubrimiento de electricidad en los cascos urbanos pasó de un 63% en 1974 al 100% en 1975. Esto pues dio un plus a la sociedad, ya que pues disminuyó el alfabetismo, aumentaron las ganancias de los empleadores y pues persistió a la tecnología y el mejoramiento de áreas rurales, como por ejemplo nos dio un plus para trabajos. Y ¿cuáles son las causas de la pobreza en el mundo? Para poder luchar contra la pobreza en el mundo, debemos conocer bien sus orígenes y causas. La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones y demás. Existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en el tiempo. Eh, en este sentido, podemos afirmar que la indiferencia de los países del norte hacia los problemas de los países del sur es uno de los factores que ha provocado la pobreza de estos territorios. Esta falta general de intereses hacia sus preocupaciones contrastan la desazón de la gente en los países ricos, experimenta una preferencia a las catástrofes humanas y materiales que ocurren en estados vecinos, es decir, los estados de países norte, por decirlo así, buscan por decirlo,
un, como un, digámoslo, en una empresa, un proveedor de materias primas, buscan la economía más barata entre sus mismos beneficiados, es decir, en su mismo país. Y esto que causa que la pobreza en el mundo aumente, ya que pues no se toman en causa los países del sur, así aumentando el valor de ellos mismos y desangrándonos a nosotros, por decirlo así en palabras coloquiales. Pero, ¿qué es la pobreza? A continuación vamos a ver un video sobre la explicación de ello. ¿Me escucha, profe? Sí, sí escuchamos. Pero, ¿qué es la pobreza? Bueno, la pobreza es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. Sin duda, la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada área o región y de los patrones culturales que expresan el sitio de vida dominante en ella. Por ejemplo, para un habitante de un país desarrollado, ser pobre tal vez significa no tener un automóvil, casa de verano, etc. Mientras que en un país no desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, significa no tener de qué comer, vestir o con qué curarse. Ahora hablaremos de las características de la pobreza. Unas de ellas son falta de salud, falta de empleo, falta de nutrición, falta de educación, mortalidad infantil. Ahora hablaremos de los tipos de pobreza. Empecemos con la individual. Este tipo de pobreza se caracteriza por ser continuo. Solo afecta a una persona en particular o a una familia. Se encuentra en una situación donde resulta imposible acceder a las necesidades básicas. Dicha dificultad se debe a alguna limitación mental o física. La colectiva no se limita a una persona o su familia, sino que a toda una comunidad o una cantidad importante de individuos dentro de la misma. Cíclica. Alcanza grandes porciones de la comunidad, pero de manera pasajera. Estas dificultades se deben muchas veces a catástrofes naturales o a una mala planificación en el ámbito de la agricultura. Absolutas. En esta clase de pobreza no es posible acceder a las necesidades básicas, ya sean alimentos, educación o inclusive ropa. Relativas. En este concepto se hace referencia a que la pobreza es muy diferente según el lugar donde nos situemos. No son iguales las carencias en países europeos que en africanos o latinoamericanos. En servicios. Estas personas no tienen la posibilidad de acceder a prestaciones básicas tales como luz, agua, redes locales. Esto puede ser por dos motivos. En primer lugar, por la imposibilidad de costearlo. En segundo lugar, porque habitan en zonas alejadas de los centros urbanos. Y finalmente, en la salud. Estas personas no pueden acceder a los servicios básicos y efectivos de la salud. En consecuencia, se ven obligados a recurrir a centros públicos o dispuestos en los barrios cuyas condiciones y resultados no suelen ser los ideales. En educación, a estas personas les resulta imposible acceder a niveles de enseñanza, sean estos primarios, secundarios o superiores, generando aún más dificultades para introducirse en el mercado laboral. Ahora hablaremos de las causas de la pobreza. Una de ellas es el crecimiento poblacional. La segunda, una urbanización sin límites. Y por último, conflictos políticos. Ahora hablaremos de la pobreza basada en la teoría crítica. Bueno, los fines racionales que ofrece la teoría crítica son la religión, la moral, las ciencias, las artes, el comercio y la justicia.
Otras de las soluciones para acabar con la pobreza son valores, la educación, la integración familiar, fuentes de trabajo, la cultura nutricional y servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Pues varios estudios dicen que la pobreza se da por parte, digámoslo así, del estudio. Pero lo que no saben es que, pues, persona, como dice acá, como vimos en el video, sufrimos de sobrepoblación. Ya, ¿esto qué quiere decir? Se invaden muchos puntos o no tanto se invaden, se agrupan muchos puntos en los cuales pues una persona de bajos recursos quiere desempeñarse y no puede a causa de pues de la sobrepoblación que hay. Entonces, pues de mi parte yo creo que eso es una afirmación muy nula, ya que pues una persona es pobre cuando no tiene los recursos para poder vivir dignamente, como por ejemplo el vestuario, la vivienda, en general un sueldo pues con el cual cubrir todas sus necesidades y pues así llevar una vida digna. Es decir, por ejemplo, poder pagar su educación, poder, digámoslo, en estos casos, si una persona tiene hijos y está en un estrato de pobreza extrema, como por ejemplo estos niños llegasen a ser alguien en la vida si no tienen el mínimo ingreso como para poder pagarse una escuela o no tanto pagarse una escuela, sino dirigirse a ella, ya que vemos que la sobrepoblación o la pobreza extrema en estos casos se dirige más que todo a los ámbitos rurales, es decir, digámoslo, centros alejados de edificios educativos o, por decirlo así, recreaciones activas para estos jóvenes. Entonces, no es allí la pregunta. ¿Cómo se puede definir la pobreza? La ONU ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privatización de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación informacional. ¿Cuándo se considera por una persona en Colombia? La línea de pobreza extrema es de 145.000,4 pesos mensuales, cuando en 2019 era de 137.350 pesos mensuales. Es decir, tuvo un aumento, ya que pues como vemos se subió un poco, no pues tan elevadamente el salario mínimo a las personas. Con estas cifras, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total está por debajo de 1.326.725 pesos. Es decir, si las 4 personas que trabajan en dicho hogar generan un ingreso de 1.326.725 pesos, será remunerada como un hogar de extrema pobreza. Mientras que el valor, pues por decirlo así, de una persona que no está en extremadamente pobreza es de 1.478.992 pesos mensuales. ¿Cuáles son las dos formas de medir la pobreza en Colombia? Son la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Antes de entrar en detalle, quiero explicar cada una de ellas. Pues la pobreza monetaria es la que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo mensuales definidos como necesarios para cubrir necesidades básicas. La pobreza multidimensional es un mecanismo que permite al gobierno nacional identificar los niveles de pobreza desde 5 dimensiones, como la pobreza mide por hogares, como explicaba antes, promedio de 4 personas. Aquellos que estén por debajo de este mínimo serán considerados como hogares pobres. A continuación vamos a ver unas imágenes del DANE. No cambia, no cambia. Listo.
en donde vemos que un estudio del 2012 al 2020 muestra que la pobreza monetaria en 2020 fue de un 42,5% y la pobreza extrema fue de un 15% en el total nacional. Aquí podemos ver si se ve el ratón. ¿Sí se ve el mouse? Sí, sí lo vemos. Aquí podemos ver el total. ¿Podrías de pronto ponerlo en modo presentación para que se vea un poquitico más grande de pronto? Dale. En donde vemos el total de la pobreza monetaria en el país fue de un 42,5% y la pobreza, y la pobreza monetaria extrema fue de un 15,1% al total nacional del país. Aquí podemos ver un ejemplo de pobreza monetaria por departamentos, donde La Guajira es el departamento con la mayor indirecta de pobreza monetaria en 2020 con un 63,3%, mientras que en Cundinamarca registró la menor incidencia de dicha pobreza, como podemos ver en esta gráfica. En el 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de un 18,1% en el total nacional, en las cabeceras de 12,5% y en los centros poblados y rurales de un 37,1%. Es decir, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en los centros poblados y rurales fue 3 veces el de las cabeceras. Aquí podemos ver otro ejemplo del índice de pobreza multidimensional en departamentos, donde vemos que Bichada en el 2020 fue el primero, el primero en la lista, con el 75,6% en el total nacional departamental, y Bogotá registrando el mínimo con un 7,5% en el total departamental. Como vemos, pues Bogotá siendo pues la capital de Colombia, siempre va a estar en un nivel muy bajo de pobreza extrema, ya que pues, entre comillas, todas las personas tienen un trabajo más digno que en los otros departamentos, y pues acá se ve reflejado. La gran encuesta integrada de hogares. Es una encuesta mediante la cual se solicita la información sobre las condiciones de empleo a las personas, si trabajan, pues en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o pues si están buscando empleo. Para el mes de agosto en 2021 la tasa de desempleo fue de un 12,3%, logrando una reducción de 4,5 puntos porcentuales comparado con el mismo año en el mes del 2020 con un 16,8%, como podemos ver en la gráfica. La situación de la gran encuesta de hogares por sexo, pues siempre vamos a ver que en las mujeres va a ser un poco más alto el desempleo, ya que pues a estas no se les toma tanto en cuenta, y vemos que el desempleo para las mujeres fue muy alto en este año, ya en 2020, qué pena, con un 18,1%, y para los hombres con un 10,6%. Vemos que la población en los hombres jóvenes representa el 42,9% de las personas desocupadas tanto del desempleo en Colombia. Y las mujeres, vemos que entre los 14 y 28 años de edad corresponden a un 44,8% de las personas desocupadas de desempleo en Colombia.
Ahora quiero explicar quiénes son los encargados de medir la pobreza en el mundo, ya que pues esto es, por decirlo así, un ámbito muy importante a nivel global. El Banco Mundial es una organización multidimensional especializada en finanzas y asistencia, y su propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos en naciones de, en desarrollo. Es decir, apoyando, por ejemplo, digamos que Bolivia tiene un déficit de ingresos. Entonces lo que hace este Banco Mundial es proporcionar su ayuda para así poder elevar sus ingresos. El Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI, se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, ay, Dios mío, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional y promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El programa de las Naciones Unidas se creó mediante la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en Naciones Unidas. Para lograr el desarrollo humano se sostiene y erradica la pobreza extrema. Es decir, son muy parecidas a los tres bancos no sino los encargados de medir la pobreza en el mundo global, pero se componen de eso, en que, digámoslo así, un banco no podría, por decirlo así, erradicar toda la pobreza en el mundo. Entonces, dichos procesos se han creado tres fondos monetarios con los cuales poder ayudar al mundo. Y pues así seguirán. Sí, pues esto seguirán si el mundo, o sea, por ejemplo, si estos dichos bancos, por decirlo así, toman un porcentaje favorable hacia el mundo, se crearán muchas más, o no muchas más, se crearán pues muchas más interacciones o no de tanto interacciones, se crearán muchos más servicios con los cuales poder ayudar al mundo de forma en las cuales no pues perjudiquen las naciones. ¿Sí me hago entender? Listo. Esto nos deja la duda de cuál es la pobreza en el mundo. Otro factor claramente determinante de la pobreza en el mundo es el actual modelo comercial que aplican muchas de las grandes empresas multidimensionales, porque por su proceder no ayuda al desarrollo de los países pobres, ya que las empresas del primer mundo utilizan a los trabajadores y los productos locales como mano de obra barata, lo que explicaba hace un rato. Por ejemplo, una empresa prefiere eh, recibir materias primas desde su mismo país, por decirlo así, o su misma ciudad, y así logrando un ingreso más, o bueno, sí, un ingreso más barato, por decirlo así perjudicando a países del sur, como explicaba antes, y así mismo, por su mismo camino, enriqueciéndose ellos mismos. Eh, Otra cosa es que, como los autores Emanuel y Samir definen un intercambio de desigualdad, es la relación en la que un país percibe más valor que el que entrega a otro país. Una situación que nos llegará a solucionar hasta que tal y como apunta Emanuel y Amin, nos constituye un valor mundial que convierta las relaciones comerciales en efectivamente equivalentes. Esto queda claro, pues las más determinantes causas de la pobreza en el mundo son debidas a las prácticas de los países norte, que miran solo por sus propios intereses y enriquecimiento y no ponen pues interés en conseguir un mundo más justo y sin desigualdades. A continuación, haré una cita puntual a las estadísticas de la pobreza monetaria desde el 2010. La pobreza monetaria en el mundo desde el 2010 es un problema de todos. Unos 1.300 millones de personas viven en pobreza en el mundo,
con menos de $1 al día, es decir, con menos de 4.000 pesos. El planeta Tierra acoge aproximadamente 7.000 millones de personas. De estas, más de una séptima parte, es decir, unos 8.000 millones, pasa hambre según estableciendo los datos de la Organización de Naciones Unidas. El dato de que a menos de 1.300 millones de personas viven aproximadamente de $1 al día nos dice todo. El mundo no está bien repartido y es necesario hacer algo para cambiarlo. Si no se actúa con contundencia, el objetivo del milenio de acabar el hambre en el mundo y la pobreza extrema, por supuesto por la Organización de Naciones Unidas, estará erradicado. Esto nos lleva a la pregunta: ¿la erradicación de la pobreza podrá ser real? La erradicación de la pobreza está en manos de todos y tenemos mucho que hacer al respecto. Y aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Tú qué idea tendrías para erradicar la pobreza en el mundo? Y pues ahí acaba la exposición. Respecto a esto, pues quiero escuchar qué ideas tendrían para erradicar la pobreza en el mundo y así dialogar un poco. ¿Qué dicen, chicas? ¿Qué propuesta con respecto a la exposición que han visto acerca de la pobreza tanto en Colombia como en el mundo? ¿Qué propuesta tendrían ustedes? Profe, pues es que no sé, es un tema como muy complejo, ¿no? Yo creería que así, fantaseando un poco, que fabricaran muchísimo más dinero y así poder Espera. ¿Que repartirlo. fabricaran qué? Ay, espérate Dinero, que... más Ay, Ana dinero. María, ¿cómo está diciendo eso si usted expuso inflación? Eso Profe, no pero es se que puede. también, aunque las personas, pero ¿por qué no se va a poder? Claro que sí. Porque acuérdese el tema de hiperinflación. Si fabrican más dinero y el Banco Central emite y hace mucho dinero, usted no se descontrola. Toma. Entonces va a generar hiperinflación en el país. O sea, esa parte no se podría. ¿Qué otra cosita? ¿Qué otra opción, Ana María? A ver, comentemos. Pensemos. No, porque pues imagínense, en eso sería súper fácil, ¿no? Pues imprimamos dinero y se lo repartimos a todo el mundo para que ya no sean pobres. No, eso no se puede, porque habría hiperinflación, que es lo que está pasando en... Vaya, mi amor lindo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que estaría pasando en pues, los países, el país vecino, por ejemplo? Por eso a Venezuela le ha tocado quitar ceros en su moneda, porque se puso a emitir dinero y a regalarlo, a dar muchos subsidios, y eso no generó que la pobreza se erradicara. Pero tú ibas a decir otra cosa, Ana María, aparte de lo de imprimir dinero. Entonces que las personas ricas repartan su dinero. Hagan caridad con otras personas. Bueno, digamos que caridad sí lo podrían dar, mi amor. Caridad sí lo podrían dar, ¿saben cómo? Generando empleo. ¿Cierto? Digamos, lo que dice Ana María, las personas que tienen mayor poder adquisitivo, lo que pueden generar es empleo. ¿Cierto? Generar empleo. Entonces, esa sería una forma de poder erradicar la pobreza. Listo. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué más? A ver, imagínense en la posición, o sea, pónganse en la posición de los gobernantes. No solamente del presidente, sino de los alcaldes, de los gobernadores. Vimos cuál es el departamento que más pobreza hay en Colombia. ¿Chocó? ¿Guajira? La Guajira. La Guajira, listo. Entonces pongámonos en la posición del gobernador de La Guajira, por ejemplo, o de Chocó.
¿Qué podríamos hacer nosotros para erradicar la pobreza? Sí, profe, yo en el lugar de ellos haría eso, ayudarlos Sí, a listo. perder el empleo, ubicándolos en... Generar mayor empleo, eso sí, o sea, yo creo que la fuente principal es generar mayor empleo. No tanto, ¿saben qué? Regalarles el dinero. No tanto. Que digamos, ese es un concepto que podemos tener nosotros cerrados. Porque si podemos dar subsidios, sí. Pero ¿qué pasa y que está demostrado a nivel mundial? Uno se acostumbra. ¿Mm? Y se vuelven los hijitos del gobierno, ¿sí? Lo Y cual por el gobierno sí debe velar, efectivamente debe velar por salud, por educación y por una buena estabilidad, ¿verdad? Eso sí es fundamental. Pero así como cuando uno está en la casa, que le dan ahí la mensualidad y uno como que, ay, yo no voy a conseguir trabajo si mi papá me da, ¿yo para qué voy a conseguir trabajo? ¿Cierto? Y por eso también se crea el analfabetismo, porque hay personas a las cuales pues, no les gusta trabajar y dependen de otras para poder subsistir. Sí, ven ese ciclo puede haberse ser una espiral sin terminar, ¿sí? Por eso, no sé si han escuchado ustedes, pero es que hay empleo, sino que no quieren trabajar. Entonces prefieren, por ejemplo, algunos pedir plata que ponerse a trabajar, porque a veces puede ser más rentable pedir plata que trabajar y esforzarse también, ¿sí? Y ese es un concepto que es mundial, pero las oportunidades no están tampoco, ¿sí? En nuestro país, el conflicto armado es una cosa loca. El conflicto armado nos ha hecho a nosotros, y eso que hemos avanzado. Imagínense si no existiera el conflicto armado, ¿cómo Colombia sería? ¿Qué país sería teniéndolo todo? Miren la exposición de Jessica, lo que exportamos, los negocios que tenemos con los demás. ¿Mm? ¿Qué pasaría si no tuviéramos este conflicto? ¿Cuántos años fue que dijo Brian? ¿El más viejo del mundo? Más de 50 años, de Como 50, 70 años ya van, ¿no? El y narcotráfico. que toda la, o sea, una mayor parte de estos ingresos se dirigen a eso, a la erradicación de la guerra del narcotráfico. Entonces a nosotros nos, ¿cómo podría decir una palabra? Nos lleva totalmente el narcotráfico, el conflicto armado, la violencia y la corrupción. Esa es la otra, ¿no? Ese es otro cáncer que tenemos nosotros, la corrupción. Imagínense. Y adicionalmente, pues, otros factores. Si no había empleo, Juliana lo explicó, si no había empleo y ahorita con más personas, ¿cómo vamos a generar más empleo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Entonces muchos, miren que existe esa brecha interminable que nos ha hecho a nosotros pelear unos con otros, que son los estratos. ¿Mm? Ay, es que tú eres de estrato tal, ay, es que usted sí tiene, ay, es que mire ese carro, ay, es que yo no tengo, ay, es que usted, sí, o sea, esa también, esa violencia que tenemos nosotros respecto a estratos. ¿Quiénes generan empresa en Colombia? O bueno, en el mundo. Los que tienen dinero, ¿sí? Ay, pero ¿cómo así? Usted se compró ese carro, ese Porsche, comprando ese Porsche usted pudo haber alimentado a 70 personas. Sí, pero comprando ese Porsche yo no participé en el desarrollo de ese carro, por ejemplo, generando empleo, trayendo la importación, los de la aduana, la empresa que lo exportó, que también paga unos trabajadores, ¿sí? ¿Ven ese ciclo? Entonces también tenemos que quitarnos como de la mente eso tan feo que nos ha dolido durante muchos años. Y hay que generar mucho empleo, porque si no, condiciones. Mire la parte agropecuaria, ¿sí? Que efectivamente las garantías de nuestros agricultores se cumplan para no estar exportando, para no estar importando arroz. ¿Mm? Lo que acabó de comentar Jessica. Entonces, si dejan de
de producir, si dejan de cultivar, pues se meten en otro negocio que sea más rentable, ¿sí? Mirar que todos esos negocios de campo, que es lo que nosotros en Colombia nos especializamos, sean garantía para los campesinos, sean garantía también para los agricultores y que las personas no tengan que estar huyendo de sus municipios, de sus pueblos, de sus veredas, porque no hay garantías en lo que ellos cultivan y porque hay conflicto armado. ¿Ven todo ese pilar? A ver, ¿qué harían ustedes? Juliana y Jessica, ¿qué harían? Ya Ana María nos comentó. Jessica Porque ahora dice, vamos a volvernos compradores compulsivos. pero que tengan que pagar, que tengan con qué pagar y no endeudarnos, porque también ese es otro espiral. Cuando nos empezamos a endeudar, entonces luego, ay, no tenemos con qué pagar, y luego ahí sí nos volvemos pobres, porque estamos dejando de satisfacer las necesidades básicas. Entonces yo compro un bolso, pero dejo de almorzar, no, ¿qué es eso? Listo, Jessica dice igualdad de oportunidades. Sí. También saben que la educación. Tenemos que garantizar mejor educación, porque a través de la educación uno puede ser emprendedor. A través de la educación uno puede aportar a las empresas y que las empresas crezcan. ¿Saben qué otra? Y que creo que Brian también lo mencionaba, la natalidad, o sea, la cantidad de personas que hay en el mundo. Y por ejemplo en Colombia, y eso que hace unos años bajó este indicador, la cantidad de mujeres adolescentes que tienen hijos. Eso es una espiral de pobreza, ¿sí? Poder enseñar, poder hablar con los jóvenes acerca de educación sexual y que no traigan al mundo niños para que entren al mundo de la pobreza, ¿sí? Eso también es un factor fundamental. O sea, tienen 5 o 7 niños, todos con hambre, ellos sin trabajo. Eso es terrible, ¿no? Y uno lo ve y uno se le parte el corazón viendo esa cantidad de niños en la calle, lo cual no, a veces a mí me da piedra, yo, no tenga más, perdón, no tenga más hijos, perdón, ay, que se está grabando. No, es que me da a mí piedra. O sea, listo, sí, disfrute, tenga su pareja, pero usted se puede acercar a un centro de salud y decir, yo necesito una pastilla anticonceptiva. Las pastillas anticonceptivas, la mínima cuestan 2.000 pesos y traen las 28 pastillas. Y no ve estos niños y uno dice, no, eso es triste. Entonces eso es otro factor para aumentar la pobreza, ¿sí? El niño crece con carencias, crece con enfermedades, el niño crece con rabia, con cosas no muy bonitas que no son justas para una criatura inocente, porque todos son inocentes, ¿sí? Entonces, también la natalidad es un factor fundamental a la hora de bajar un poco la pobreza. Creo que lo que yo les decía, bajo el indicador de embarazos en adolescentes, creo que se llama el indicador, pero todavía es alto. Todavía en Colombia es muy alto. Estrato 1, 2, tienen niños a los 14, 15, 16 años, lo cual eso es, no es propio para poder erradicar por ese lado la pobreza. ¿Qué más? Igualdad de oportunidades, claro, sí. Y que sean las oportunidades en el país, ¿no? Cuando uno va a hacer contratación con el Estado, prima que uno sea empresa colombiana, lo cual es fundamental. Si viene una empresa extranjera, con respecto a la contratación, lo piensan 2 veces. Y la otra es permitir que las empresas extranjeras vengan a Colombia y generen empleo. El martes, fui a hacer una vuelta a la 26, no sé si ustedes han escuchado Conecta, el centro empresarial Conecta, y vi que ahí quedan las oficinas de Amazon.
Amazon Colombia. Y yo, ¡oh, maravilloso! O sea, permitir que las empresas extranjeras entren y generen empleo en Colombia, eso es bienvenido. ¿Sí? Que no le quiten los, digamos, el empleo o su producción a otras empresas, eso también se debe regular y eso se regula con el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, algunas tiendas de zapatos en Bucaramanga cierran porque son más baratos los zapatos que vienen de la China. Entonces, ver bien esa entrada de estas empresas, lo que puede generar en la economía en Colombia, ¿sí? Por un lado genera empleo, pero por otro le quita el empleo a otros. Listo. ¿Qué dice Juliana? ¿O qué dice el expositor también? Profe, de hecho, lo que tú decías de la sobrepoblación, hay estudios que dicen que pues el mundo ya sabía esto. En decir el mundo me refiero a los países subdesarrollados, por lo cual dicen que crearon esta vacuna del COVID, el virus del COVID, para disminuir la sobrepoblación que hay en el mundo. Y esto iba dirigido pues a las personas mayores, por eso vemos que, o sea, esto ataca más que todas las personas de mayor edad y así dejar a las personas, por decirlo así, jóvenes en este mundo y así pues disminuir un poco la sobrepoblación porque esto es terriblemente, o sea, demasiadas personas. Pero si Y supuestamente ese fue el fin del virus, creo que no lo han ni cumplido, porque sí, no sé cuánta población ha fallecido. O sea, no como, por ejemplo, la peste negra, que la peste negra sí llevó a la población, como el 30% de la población, tengo que averiguar bien. Pero, ay, Brian, ¿será eso? ¿Se cree en eso? pues ¿Cree que de yo, pronto puede yo ser creería que verdad? sí, profe, porque, o sea, este virus fue creado en China, sí, y en China pues vemos que hay un problema de sobrepoblación demasiado alto. Y pues yo creo, profe, yo creo que, o sea, se unieron para hacer esto en el mundo, porque es lo más lógico y lo más posible. Bueno, Porque ok. cómo más se erradica la sobrepoblación en el mundo? No generando conciencia y campañas para no tener tantos hijos. Haciendo una purga. Ay, Dios mío, eso sí ya está peor. Bueno, no sé, todos los comentarios son bienvenidos y son respetados, pero vayamos un poco más de allá. Entonces, ¿por qué sacaron la vacuna tan rápido? Complicado, profe. Sí, también la vacuna ha matado a personas, profe. Sí, Es también. que la vacuna no es 100% efectiva, es un 98% la de Pfizer, y lo que hace la vacuna es no matar las personas, no, porque lo que mata a las personas es el virus. Lo que hace la vacuna es reducir los efectos de este virus. O sea, me pongo la vacuna, pero a mí me puede dar. Y los síntomas no me duran 28 días, sino me duran 10 días. Y no va a ser mortal. Pero es que hay algunas personas que, o sea, obesas, sufren de hipertensión, diabéticas, o sea, llevan contaminando su cuerpo hace mucho tiempo y le van a echar la culpa a una vacuna porque se infectaron. Es que también eso, ¿no, chicos? O sea, vayamos un poco más allá de lo que podemos ver en los noticieros o en noticias falsas. Pero sí, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando yo tuve mi baby le pusieron inmediatamente 3 vacunas? Que dicen, no, es que las vacunas son malísimas, porque al año de mi bebé, o sea, cada 2 meses tocaba ponerle un refuerzo de sarampión, refuerzo de meningitis, refuerzo de polio, que el polio mató un montón de niños, la meningitis, o sea, recuerden que es el que se le hincha el cerebro a los niños y los mata, y ya hay vacunas de eso, y hay refuerzos. De la varicela, uno se puede poner la vacuna del varicela, pero le puede dar varicela, sino que no le da mortal la varicela. La influenza, ¿m? La influenza o la fiebre amarilla cuando uno va al Amazonas. Entonces, hace mucho tiempo, gracias a la ciencia, han habido vacunas.
¿Y que esta vacuna salió rápido? Listo, sí, salió muy rápido porque ya habían hecho estudios previos acerca del corona, ¿sí? Que recuerden que el COVID es una vertiente del virus del corona, porque el coronavirus estaba desde los años 80, 70, sino que no tuvo, digamos, esa mutación tan extrema. Pero aquellas personas que dicen, no, es que las vacunas nos van, con la... yo tengo a mi bisabuela y ella es del Socorro y ella no se iba a poner la vacuna porque en el pueblo estaban diciendo que si se ponía la vacuna al año mataba a las personas y estaba negada. Entonces uno dice, entonces ¿por qué uno le ponen vacunas desde que es pequeñito? ¿Lo van a matar a uno? Entonces, bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo me la puse en junio, vamos a ver si muero en junio por la vacuna, ¿no? Entonces, qué cosa loca esto, ¿no? Y la pandemia, la pobreza con la pandemia a nivel mundial. Miren los datos de desempleo que nos mostraba Juliana. ¿El mayor cuál es, Juliana? ¿Grecia? ¿Y desempleo? No me acuerdo el dato que mostró Juliana. Juliana se desapareció. Es a nivel mundial. Y una de las noticias que yo les mostré cuando inicié lo del PIB, por ejemplo, hacen proyecciones de los países cuándo se van a recuperar de la pandemia. Y, por ejemplo, Argentina en el 2026, Colombia sí en el 2023, aproximadamente se va a recuperar. Entonces, la pandemia fue algo tenaz con respecto al tema de la pobreza y van a aumentar los pobres en el mundo. Y no sé si Brian, no sé si lo escuché. ¿Cuántos pobres hay en Colombia? En general, ¿Qué porcentaje es? es un... pero ya busco. Creo que es el 52% de la población colombiana tiene alguna carencia considerada dentro de la medición de la pobreza multidimensional y monetaria. Recuerden que monetaria es esta y multidimensional es 5 factores: la educación, la salud, la vivienda, el analfabetismo y otras. No me acuerdo cuál era. 52%, se aumentó muchísimo la pobreza en Colombia. ¿Por ahí lo encontró, Brian? Sí, profe, el 52%. Ah, 52%. Imagínense en esa cosa loca. Nosotros somos privilegiados. Ustedes son privilegiados porque pueden estudiar, pueden comer. Listo, que a veces en todas las casas ha pasado. No tenemos para la comida de la noche. Bueno, listo, ya mañana desayunaremos. Porque a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. ¿Cierto? O que hemos escuchado, no, nuestros familiares, ay, no, mira, no tenemos para esto, uy, no podemos pagar el recibo de la luz, siempre ha pasado, pero no nos podemos comparar con esta pobreza, las imágenes que mostraba en algunas fotos, o sea, es una cosa loca. ¿Ustedes de pronto estos días han ido a la universidad? No, profe. No, profe. ¿No? Ok, no sé si han escuchado, bueno, si han visto las noticias. Hay varias comunidades indígenas en el Parque Nacional. Se instalaron. Bueno, pidiendo un montón de cosas al gobierno. Con respecto a las comunidades indígenas, es muy complejo el tema, ¿sí? Porque ellos vienen desde hace millones de años antes de la colonización, han sufrido bastante, pero también no son, ¿cómo diría? Para que no suene feo. O sea, se acostumbraron algunas comunidades a que todo se les dé. Y ahorita están instalados en el Parque Nacional. La mano de niños, descalzos, ellos mismos, pues por costumbre, por su tradición, descalzos. Van y suben arriba al bosque del Parque Nacional y sacan madera, leña, porque pues por la noche tienen que calentarse y pues tienen que cocinar. Y hay un montón de comunidades indígenas ahí, pero si uno quiere dimensionar, digamos, la pobreza en la ciudad, vayan un momentico a la universidad, vayan, lleven el recibo de pago,
vayan, no sé, visiten, vayan a la biblioteca un momentico y observen. Creo que ya muy pronto los tienen que sacar, ¿sí? Tienen que darle solución y tienen que sacar a estas comunidades, porque pues ya el tema de salubridad no es como el adecuado también para ellos. ¿Listo? Sí, no, este es un tema, pero supremamente complejo. Bueno, ¿qué más? ¿Va a ser quiz? Sí, hágalo. Mire, yo me puse a echar la lista aquí. Bueno, listo. ¿Cuánto tiempo para el quiz? Los 15, Perfecto, listo. Entonces, adelante con el quiz. Y ahorita nos volvemos a hablar.
¿Listo? ¿Terminamos? Chicas. No, profe. Ok, otros 5 minuticos y terminamos.
Bueno, yo creo que ya es tiempo. ¿Listo? Entonces le envían el quiz a Brian y cada uno de ustedes me envía al correo electrónico, por favor, las calificaciones. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Listo. Bueno, profe. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Lo mismo, profe, hasta luego. Chao.